Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Flores, es un gusto estar contigo aquí en un video más. El día de hoy traigo una pequeña presentación sobre un artículo que viene en este libro que se llama El desarrollo del potencial humano de Juan Lafarga, uno de los introductores del desarrollo humano en México. Este articulito consta de cerca de 5 hojas, 10 páginas, poquito menos, son las primeras 5 páginas del libro. Aquí lo puedes ver, ¿no? Son las primeras 5 y es un artículo fantástico para introducirse en el desarrollo humano y la psicología humanista. Y no solo eso, para curiosos, ¿no? De cualquier, curiosos en general por conocer, de conocer un poquito más sobre el ser humano, la psique, ¿no? Y la forma en la que funcionamos y una pequeña teoría del desarrollo desde la psicología humanista. Sin más, lo primero, voy a hacer una pequeña reflexión, ¿no? El artículo trata cómo pasamos de los organismos vivos a el concepto de la persona, al ser humano, ¿no? Así se llama este primer capítulo. Y para eso hay que imaginarnos un momento, ¿no? El inicio del universo, ¿no? La última teoría al respecto de la formación del cosmos es que hubo una gran explosión, el famoso Big Bang, y después de esta explosión había una masa, una nube de polvo, ¿no? Totalmente caótica y aleatoria, y gracias a la fuerza gravitacional, a esta fuerza de la gravedad que atrae los objetos unos entre otros, aquellos que tienen masa, se empezaron a formar movimientos de este polvo cósmico, digamos, y se crearon después de muchísimos millones de años lo que ahora son las estrellas, ¿no? El rozamiento, el choque, la compactación y todo este efecto de la fuerza sobre estas partículas empezó a hacer que hubiera movimientos, que giraran, que se condensaran, ¿no? Que implosionaran y que se generaran estas estrellas, ¿no? Y en la formación de estas estrellas, ¿no? Es donde comienza toda nuestra historia, ¿no? Pongo aquí la imagen, la puedes ver, de una serie que se llama Universo, ¿no? Voy a hacer ahí una recomendación. La verdad es que es una serie sensacional, narrada por Morgan Freeman, ¿no? Para mi gusto, espectacular para sensibilizarnos en lo que es este milagro de la vida, ¿no? Te la recomiendo muchísimo. Y bueno, pues ya sensibilizados un poquito, ¿no? En esto, el artículo empieza con la siguiente reflexión, ¿no? El ser humano es diferente, ¿no? ¿Es diferente a qué? Bueno, pues imaginemos las primeras estrellas, ¿no? Como el Sol. Había puro polvo, digamos, ¿no? No había variedad de elementos químicos, ¿no? En las estrellas, como el Sol, gracias a todos los procesos internos y a las altas temperaturas que se dan, se empezó a generar nuevos elementos, ¿no? Todos estos elementos de la tabla periódica, ¿no? Sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, todo esto que aprendimos en la secundaria, pues es ya un milagro en sí. Para que sucediera esto pasaron millones de años y se creó una gran variedad de elementos químicos, ¿no? Y esto es lo que llamaríamos los seres inertes, ¿no? La materia, ¿no? El mundo químico. Este ya es un gran milagro, pero no paró ahí. El universo continuó después de muchos millones de años. Se formaron los planetas, el sistema solar, y sobre todo en nuestro planeta se dieron unas condiciones que ahí en la serie las narran de manera espectacular, ¿no? Que hicieron que se formara lo que hoy llamamos como vida o el mundo biológico, ¿no? Gracias a todos estos elementos y al agua, se pudieron dar las condiciones para generar la vida. Y aquí hay otro brinco cuántico, ¿no? O sea, del polvo, ¿no? Y lo caótico a elementos ya formados con diferentes características y propiedades, ¿no? Es un milagro. Y de ahí a la vida es otro inmensísimo milagro. Pero ahí no para. El ser humano, tú y yo que estamos acá en este video, somos un milagro que va más allá de eso todavía, ¿no?
Y después de la vida biológica lo que sucedió es que hubo una evolución muy grande y sucedió algo pues inusitado, totalmente milagroso, que es un ser vivo que no solo percibe la realidad, sino que se percibe percibiéndola. Es decir, un ser autoconsciente. Y ahí es donde entramos nosotros y es lo que llamaríamos el mundo psicológico. Ahí es donde entra la psicología humanista y el desarrollo humano. Vamos a ver qué más nos explica Juan Lafarga, ¿no? Y nos dice que esta capacidad, ¿no?, de ser seres vivos, no solo percibiendo, sino percibiéndonos percibiendo, ¿no?, seres autoconscientes, hizo que se fuera diferenciando, ¿no?, en el campo perceptual, o sea, en esta capacidad de percibirnos a nosotros mismos, ¿no?, de la experiencia, ¿no? Se va diferenciando el campo perceptual de la experiencia. ¿Y qué quiere decir esto en términos prácticos? Que se forma una imagen de uno mismo como la experiencia más importante de todas, ¿no? Percibimos cuando somos bebés, percibimos a mamá, el alimento, las texturas, la ropa, ¿no? Pero llega un momento del desarrollo del ser humano que empezamos a experimentarnos a nosotros mismos. Y esa experiencia es la más importante de todas, ¿no? Evidentemente no nacemos con una imagen de nosotros mismos, sino que somos capaces de discriminar, ¿no?, del propio campo, es decir, de todo el bloque de experiencias, mamá, texturas, colores, objetos, pelotas, alimento, etcétera. Distinguimos una experiencia que es la de nosotros mismos, ¿no? Y eso hace pues que se forme lo que comúnmente llamamos como el yo, ¿no? La estructura del yo o el yo, la imagen de uno mismo, ¿sale? Y esto, para que esto suceda, depende del ambiente, ¿no? Si no hay un yo, ¿no?, no podríamos formar esta, si no hay un otro, si no hay un mundo, ¿no?, ya sea mamá, papá o el entorno en sí, no podríamos desarrollar, puesto que no nacemos y es algo que se desarrolla. Si no tuviéramos un entorno, ¿no?, no desarrollaríamos el yo. Y no solo eso, sino que dependiendo del entorno es el tipo de yo que vamos a desarrollar. Y eso es lo que le interesa a la psicología, ¿no? Entonces podríamos decir, ¿no?, esto lo digo yo, no lo dice Juan Lafarga, pero podríamos decir que el otro determina mi yo, ¿no? Ya sea para bien o para mal, incluso el otro puede curar mi yo. Esto va a ser importante, lo vamos a tomar al final de la presentación. Entonces nos dice Juan Lafarga que la conducta es el resultado, por un lado, de toda una serie de necesidades biológicas que compartimos con el mundo animal, como la necesidad de sueño, de alimento, de temperatura, hidratación, ¿no?, etcétera. Todas las necesidades fisiológicas en la pirámide de Maslow, pues todas las de abajo, ¿verdad?, que dependen de factores ambientales y que pueden resultar en una satisfacción o negación, ¿no? El mundo animal funciona así, ¿no? Normalmente si algo nos satisface, lo repetimos, si se nos niega o nos frustra, pues lo evitamos. Así funcionamos a nivel biológico, pero también la selección natural funciona de esta manera, ¿no?, a nivel biológico. Pero hay otro mundo además del animal, que son todas las necesidades psicológicas, ¿no? El afecto es una necesidad psicológica en el ser humano tan importante como el alimento o el hambre como necesidad biológica. En las dos dimensiones, para nosotros es tan importante la una como la otra, ¿no? Y bueno, pues las necesidades psicológicas principalmente, nos explica la psicología humanista, dependen de la propia imagen, ¿sale? Y generan, pues depende de si hay sentimientos de estima o de rechazo, ¿no?, pues igual que satisfacción o negación, ¿no?, de los satisfactores físicos o biológicos, pues lo mismo sucede con los satisfactores psicológicos, ¿no? Y así es como funciona este otro mundo nuevo que se abre única y específicamente para nosotros los seres humanos, ¿no? Y entonces el hambre se satisface con alimento, evidentemente en el mundo biológico, digamos, ¿no?
Pero el afecto, que es una necesidad fundamental para el desarrollo del ser humano, ¿no? Todos sabemos qué pasaría si a una persona no le das afecto, ¿no? Pues las consecuencias serían catastróficas, ¿no? Pero bueno, el afecto nosotros lo cubrimos con el otro, principalmente al inicio, cuando somos pequeños, con papá o mamá, ¿no? Necesitamos el afecto, el reconocimiento y la mirada de papá y mamá, porque somos seres sociales y porque necesitamos al otro para formar esta propia imagen. Y esta relación y estas primeras experiencias, Juan Lafarga lo explica como impronta. Impronta es un término que viene del mundo biológico, por decirlo de alguna manera. Lo hizo un biólogo, ahorita no recuerdo el nombre, que explica un experimento muy famoso donde un patito, ¿no? Hay un periodo de tiempo de semanas donde si tú le quitas a la madre y le pones un gatito en vez de un patito, va a improntarse con esa imagen, ¿no? Y va a pensar que es su mamá y la va a perseguir toda la vida, ¿no? Y no hay manera de quitarle esa impronta a los patitos, ¿no? En esas semanas, lo primero que ven que se mueva, ¿no? Ya sea un robot mecánico, van a improntarlo como papá o como mamá, ¿sale? Entonces utiliza este concepto, ¿no? Freud habla muchísimo de esta parte del desarrollo, ¿no? Cómo las relaciones objetales con las primeras figuras de autoridad, papá y mamá, pues determinan en gran medida nuestro desarrollo psicológico ulterior o posterior. Bien, entonces, cuando no hay satisfactores, ¿no? Explica en el artículo, los sentimientos negativos crecen, ¿sale? Y normalmente llevan a la autodestrucción, ¿sale? Esto es muy importante porque los seres humanos podemos morir de hambre, ¿no? O podemos morir por falta de amor, ¿no? Y esto, pues para muestra un botón, ¿no? Cuando perdemos el sentido, cuando perdemos nuestros valores, cuando perdemos la brújula, algunas personas mayores y no tan mayores, cuando pierden un ser querido, ¿no? Pues a veces desarrollan, ¿no? Gran cantidad de sentimientos negativos, más allá de un duelo normal que todos podemos vivir, que pueden terminar en procesos de autodestrucción, ¿no? Y no solo en la pérdida, también en los adolescentes, ¿no? Es común, ¿no? Desarrollar, todos hemos pasado por eso, ¿no? De querer golpear o golpearnos, ¿no? Maltratarnos, ¿no? Y esto, bueno, pues se explica por la falta de satisfactores psicológicos en el ser humano. En cambio, los sentimientos positivos favorecen el impulso orgánico inconsciente hacia el crecimiento. Y aquí es donde se sustenta pues toda la psicología humanista, ¿no? Hay una mirada, una visión del ser humano que dice que hay una tendencia direccional positiva hacia el desarrollo, hacia lo constructivo, ¿no? Entonces hay un impulso inconsciente, impulso orgánico inconsciente, así lo menciona Juan Lafarga, hacia el crecimiento, pero para que este impulso se haga presente en el ser humano, forzosamente requiere de sentimientos positivos. Por eso, y de ahí la pertinencia y la importancia de estudiar cómo se desarrolla y se forma esta imagen de nosotros mismos, ¿no? Bien, pues entonces, ¿no? Lo que sucede es que las experiencias son simbolizadas, quiere decir, son percibidas a nivel consciente como de agrado o de desagrado, ¿no? Estos dos grandes grupos de experiencias, en la Gestalt, ¿no? Se trabaja muy bien, de una manera muy fácil, muy didáctica, ¿no? Y muy poderosa. Las sensaciones, ¿no? ¿Cómo sentimos el mundo? La primera sensación si es de agrado o desagrado. Eso ya lo traemos nosotros a nivel biológico, igual que los gatitos, ¿no? Que los leoncitos, ¿no? Todos los seres vivos tenemos un sistema de percepción, ¿no? Sensorial, ¿no? Como es la piel, los ojos, los oídos, la nariz, ¿no? El olfato. Y podemos sentir el mundo y a nivel sensorial como agrado o desagrado, ¿sale? Sin embargo, después de la sensación, ¿no? Se genera en nosotros una emoción, ¿no? Igual que en los mamíferos, pero hay un nivel adicional que es el sentimiento,
¿no? Que es la manera en la que simbolizamos, cómo procesamos esta emoción, cómo entendemos a esta emoción, y dependiendo esta simbolización, ¿no? Determinará si la experiencia es asimilada o es negada o distorsionada. Y esto es fundamental en el desarrollo del ser humano, ¿no? Entonces, para repasar, ¿no? Una cosa es lo que sentimos a nivel sensorial, como agrado o desagrado, pero si esto no llega a simbolizarse de manera correcta, ¿no? Bueno, pues no digamos, pues sí, de manera correcta, ¿no? O incorrecta, porque muchas de las veces no coincide la simbolización con la realidad. Ahorita voy a poner un ejemplo, ¿no? Puede hacer que asimilemos o neguemos o distorsionemos una u otra experiencia, y puede ser a favor o en detrimento nuestro. Bien, entonces, bueno, la teoría es bastante simple. Vamos a ver cómo funciona a nivel práctico, ¿no? Tomemos este ejemplo, ¿no? La experiencia del enojo es una de las experiencias más comunes. El enojo es una emoción, ¿sale? Entonces, cuando nosotros estamos en una experiencia, por ejemplo, estamos barriendo una calle, ¿no? Y pasa una persona y nos avienta basura, y pasa otra y nos avienta basura, y pasa una tercera y nos avienta basura, ¿no? Pues en términos generales, la mayoría de nosotros a nivel sensación vamos a sentir, ¿no? Sensaciones que nos van a llevar a una emoción del enojo. Pero no todos vamos a sentir enojo. Eso depende de la apertura a la experiencia que tenga la persona ante el enojo, ¿sale? El enojo normalmente es una emoción que está en los seres humanos para poner límites y buscar la justicia. Tiene una función, pero el enojo es neutro. Sin embargo, la simbolización del enojo es la que determina diferente, está determinada diferente en cada uno de nosotros, ¿no? Y es lo que nosotros llamamos accesibilidad a la conciencia. Depende la situación, ¿no? El enojo depende si el enojo produce una imagen favorable o no de nosotros. Es decir, yo enojado, ¿es una imagen favorable o es una imagen desfavorable? ¿Es una imagen agradable o es una imagen desagradable? ¿Sí? Ningún animal tiene problemas para enojarse. Cualquier animal, si tú lo frustras, ¿no? Suponiendo que los animales barrieran, pero no barren, ¿no? Pero si un castor está construyendo y tú le rompes y le rompes y le rompes 5 veces lo que está construyendo, ¿no? Va a estar enojado, sí o sí, ¿sale? Porque ellos no tienen otro nivel más de simbolización, pero nosotros sí, los seres humanos, de 100 personas que barren y vas y les tiras basura, no todos se van a enojar. Algunos sí, otros no. Los que sí, de cierta manera, y los que no, también de cierta manera. Hay todo un abanico de posibilidades, y eso es único como nuestra huella digital. Cada uno de nosotros va a simbolizar de manera única en base, en función a la imagen que tenga de sí mismo, ¿no? Por poner un ejemplo simple, si de pequeño me enseñaron de manera pues muy autoritaria y dogmática, ¿no? Debes amar al prójimo como a ti mismo, ¿no? No debería ser así, normalmente no se enseña así, ¿no? Pero bueno, supongamos, ¿no? Es hipotético, ¿no? Que un padre o mamá muy autoritaria, ¿no? Obligaba a sus hijos, ¿no? A que amaran al prójimo como ellos mismos, ¿no? Y por obvias razones los rechazaba si no demostraban actitudes de amor hacia el prójimo. Entonces, esta persona desarrollaría una imagen donde el enojo hacia el otro, hacia el prójimo, sería desagradable. Por lo tanto, no necesariamente va a estar accesible a la conciencia o va a tener apertura para ese tipo de experiencias y va a negar o a distorsionar ese tipo de experiencias, ¿sale? No sé, normalmente en una clase preguntaría si hay dudas de esto, ¿no? Espero que no, y si no, pues ahí me dejas un comentario y lo aclaramos, ¿no? Y por eso yo en psicología siempre digo, ¿no? Que no se peca de pensamiento, ¿sale? ¿Por qué? Porque el pensamiento, la simbolización, la función consciente del ser humano no debería de ser juzgada como buena o mala.
¿sale? Lo que deberíamos juzgar y lo que nos propone la visión humanista es juzgar las acciones, ¿no? Si una persona golpea o mata, ¿no? Se puede juzgar el acto o el hecho de haber golpeado a alguien, ¿no? En cierto contexto, bajo ciertas circunstancias, como un acto bueno o malo. Ya dependerá de la sociedad, la cultura, del evento y demás. Pero lo importante es no juzgar el hecho de que una persona piense que quiere golpear a alguien, ¿no? Cuando los niños a veces nos dicen, es que le voy a lanzar, ¿no? Bueno, cuando lo está diciendo, si nosotros lo rechazamos, lo que hacemos es que rechazamos parte de la imagen que la persona tiene cuando se siente enojada. Y eso va a hacer que tenga una limitante a nivel psicológico importante. Durante muchos años se creyó que si una persona se le dejaba pensar este tipo de cosas, se iba a convertir en una persona agresiva, mala y perjudicial. Entonces, durante mucho tiempo, la postura de las instituciones y de los otros fue de castigo, censura y rechazo. Pero después vino la psicología y se dio cuenta y nos permitió aprender y darnos cuenta que nosotros necesitamos simbolizar la mayor cantidad de experiencias para después poder ejercer otro tipo de funciones, ¿no? Como la responsabilidad y la libertad para decidir, ¿no?, lo que es bueno y malo. Pero no solo eso, también el ser humano siempre pone las necesidades en equilibrio y el otro siempre será muy importante para nosotros. Entonces, difícilmente llegaremos a los golpes a menos que sea, pues, estrictamente justificado por una situación muy concreta, ¿no? Pero el hecho de pensar algo es algo que no ayuda a juzgarlo ni limitarnos, ¿no? Si a veces tenemos sentimientos de odio hacia alguien, ¿no? Es una experiencia humana y natural, comprensible bajo ciertas circunstancias. Pero eso no necesariamente implica que vamos a lastimar o a violentar a alguien, ¿sale? Es la manera en la que estamos simbolizando y nosotros somos capaces de trabajar esa simbolización, pero necesitamos que la simbolización sea lo más flexible posible para que pueda coincidir con la realidad, porque de lo contrario vamos a responder a una realidad con una percepción muy alejada de ella y esto pues no es nada saludable. Vamos a ver cómo funciona esto, ¿no? Entonces, bueno, hay un dicho que a mí me gusta usar mucho que es percepción mata realidad, ¿no? No sé si alguien más lo haya acuñado por ahí, ¿no? Yo no recuerdo haberlo leído, ¿no? Lo saqué de un dicho de mi adolescencia que era verbo mata carita, no sé si conozcas esa frase, pero bueno, de ahí se me ocurrió, dije, no sé por qué, percepción mata realidad, ¿no? Como en el juego de cartas, ¿no? El rey mata a todos los demás, la percepción mata la realidad y esto explica todo esto que estamos hablando, porque la realidad está allá afuera y es una, pero nosotros tenemos una experiencia de esa realidad y simbolizamos en base a esa experiencia, a nuestras experiencias pasadas, a lo que está sucediendo, a lo que sentimos del mundo, pero también a la imagen que tenemos de nosotros mismos. Entonces, al final, pues la realidad que tenemos, pues no es la realidad que está allá afuera, ¿no? Es nuestra percepción de la realidad. Por eso, nuestra percepción siempre va a estar por encima y va a matar o a sobreponerse a la realidad, ¿no? Y esto, bueno, pues estaríamos hablando de pues todo un nuevo paradigma, ¿no? Para entender al ser humano, para entender la conducta humana, para entender el crecimiento, el desarrollo humano, ¿no? Y dice Juan Lafarga que para sobrevivir nosotros necesitamos satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Pero también mantener el estima de la propia imagen, ¿no? Y esto es muy importante porque nosotros siempre vamos a reaccionar y a defender nuestra imagen si es necesario con nuestra propia vida, ¿no? Así como luchamos para defendernos si algún animal nos quiere atacar, respondemos con muchísima agresión como un modo de defensa para salvar la vida. Igualmente respondemos para lo psicológico. Si alguien nos
toca ese botón rojo, ¿no? Y ataca, ¿no? Una pequeña parte de nuestra propia imagen, pues es como si atacara a toda nuestra persona, ¿no? Yo a veces digo que esto de la propia imagen, pues es como una cosa que da ternura, ¿no? Porque da ternurita que a veces nosotros tenemos una imagen en algunas cosas de nosotros mismos como niños pequeños todavía y nos pegamos unas ofendidas tremendas por cosas sumamente sencillas, ¿no? Como si alguien te dijera en la escuela en quinto de primaria eres un tonto, ¿no? Y hay adultos que pues nos comportamos a veces como niños porque tenemos una imagen de nosotros muy pequeña y muy empobrecida y entonces pues reaccionamos con muchísima violencia, ¿no? Y bueno, de manera general, por eso la razón de este canal, ¿no? Por eso he dedicado tantos años a dar clases, porque me motiva muchísimo pensar que al saber esto, ¿no? Al saber que nosotros construimos la realidad, que la percepción es tan importante, que nuestra propia imagen juega un papel fundamental en cómo percibimos el mundo, pues puede darnos realización, plenitud, felicidad, ¿no? Entonces, por eso el no sufras por la psicología es no sufras, ¿no? Por una psicología mal entendida, ¿no? La psicología nos debe ayudar el entender esto y saber que dependemos de papá y mamá y de los otros, ¿no? Y de la percepción y que hay cosas que no controlamos y entender cómo funcionamos, sin duda, yo creo, y por eso estoy aquí en este video, nos ayudará a sufrir menos. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿qué experiencias son aquellas que van a entrar en nuestro campo perceptual, ¿no? Pues según se hayan estimado o aceptado, ¿no? Algunas partes o características mías, la aceptación, la estima y el rechazo van haciendo que se cree en nosotros un sistema de percepción rígido o un sistema de percepción flexible, ¿no? Entonces, un sistema rígido, lo que va a suceder es que la persona tiene pocas opciones para satisfacer necesidades psicológicas. Es decir, tomando el ejemplo anterior, si a mí me metieron con hierro y golpes, ama a tu prójimo como a ti mismo, siempre, en todo momento, bajo cualquier circunstancia, como lo más importante, y nunca te puedes enojar con el prójimo, porque siempre serás tú el que tenga que poner la otra mejilla, ¿no? Que sería una visión pobre, sesgada, dogmática y autoritaria de lo que realmente quiere decir ama al prójimo como a ti mismo, ¿no? No me voy a meter en eso, pero perdonen el ejemplo, ¿no? Vas a tener pocas opciones para satisfacer necesidades. Cada vez que alguien abuse de ti, cada vez que alguien pase límites contigo, cada vez que necesites ponerle un límite a alguien, no vas a poder hacerlo porque solo vas a tener una manera, y es aquellas que no pongan en riesgo tu propia autoimagen, es decir, donde no parezca que has dejado de amar al prójimo. No sé cómo podría funcionar eso, lo veo casi imposible, ¿no? Pero se entiende el ejemplo que vas a tener muy pocas posibilidades de poner límites, ¿no? Entonces, con tu pareja, con tu mamá, con tus hijos, ¿cómo vas a poner un límite a un hijo? Nunca te vas a permitir enojarte con un hijo, ¿no? Y eso pues es muy problemático, ¿no? Para el hijo y para el adulto, ¿no? Entonces las posibilidades de la persona se reducen, ¿no? Y recuerden que nosotros lo más importante que somos es posibilidad, ¿no? Si perdemos posibilidad, perdemos humanidad y perdemos todo. En cambio, un sistema flexible, ¿no? El aprendizaje se multiplica. ¿Por qué? Porque la persona, ante diferentes experiencias, simboliza todas esas experiencias, tiene un repertorio muy grande de experiencias y un repertorio para satisfacerlas muy grandes, ¿no? Puede poner límites de muchas maneras, en muchos contextos, se puede enojar con las personas en diferentes entornos, con diferentes tipos, de diferentes maneras, con diferentes intensidades, lo que la va a hacer una persona sumamente funcional y saludable. Bien. Y ya para terminar, termina Juan Lafarga el artículo diciendo que el dogmatismo, la rigidez y la jactancia
son resistencias al cambio, ¿no? Derivadas del miedo a la experiencia. Creo que esta frase resume perfectamente, ¿no?, las 10 páginas del artículo, ¿no? Y no solo eso, sino que resume en gran medida lo que es la psicología humanista y el desarrollo humano, ¿no? Por eso es tan importante entender cómo funcionamos, cómo nos desarrollamos, cómo se forma esta imagen de nosotros mismos y qué papel juega la percepción en cuanto a la experiencia, ¿no?, y a la simbolización que tenemos del mundo. Por lo tanto, ¿no?, si no nos permitimos experimentar y tenemos miedo a la experiencia, nos vamos a resistir, nos vamos a defender y vamos a sacar lo peor de nosotros, ¿no? Entonces, yo siempre digo que cada quien lucha, ¿no?, todos al final buscamos un mundo mejor, ¿no? Todos queremos sobrevivir y queremos sobrevivir pues en paz, queremos sobrevivir sin que todos los demás sufran. Esto creo que es algo compartido por toda la humanidad, ¿no? Y cada quien lucha desde su trinchera, ¿no? Los humanistas luchamos desde esta trinchera. ¿Cómo? Bueno, pues trabajando de manera psicológica todo este campo perceptual, esta imagen de nosotros mismos a través de la relación, que es lo que, pues, en términos generales se aprende con la teoría de Rogers, ¿no? Y lo que va a hacer es que nos va a permitir no tener miedo a la experiencia y por lo tanto tener sistemas flexibles de percepción y capacidad de aprendizaje y de cambio infinitas. Vamos a ser personas mucho más plenas y realizadas y sobre todo dice que a mayor integración tendremos mayor capacidad de aceptar distintas formas, tanto propias como de otros, ¿no? Entonces, para una sana convivencia con nosotros mismos y con los demás, pues es fundamental trabajar este tema de la percepción. Ya solo para terminar, decir que la manera en la que Rogers propone, ¿no?, es a través de la relación, ¿no? Así como en la edad temprana se formó una imagen de nosotros, gracias a las relaciones con las figuras importantes como papá y mamá, si después queremos modificar, cambiar, trabajar, ampliar esta imagen de nosotros, ¿no?, este proceso que hubo, la única manera es con un otro, a través de procesos de aceptación, ¿no?, y de relación con un otro. Y entonces, pues todo el enfoque humanista tiene que ver con la forma en la que nos relacionamos unos a otros. Ahí te dejo la reflexión y nos vemos en el próximo video.